Hola teleamigos, ¿cómo están? De nuevo en su programa Trotamundos del Evangelio, como siempre con un invitado súper especial, el padre Scott, Martín Scott. Padre, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde nos visita? Vengo del Perú, soy peruano y vivo en el Perú, en Lima. Bueno, pero los amigos, los teleamigos se preguntarán por qué habla un poquito así como medio trabado, como extranjero. ¿Por qué, padre? Bueno, no tengo acento colombiano. No, claro, Sí. pero ustedes tienen como el acento americano, ¿cierto? No, 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 no mucho. no tengo acento Bueno, pero americano. su hermano sí tiene un poquito Un de poco más más, acento, sí, más sí, acento. sí, sí. Porque ustedes vivieron Vivimos en dónde. Estados Unidos. Ujú. Sí, nosotros fuimos a vivir al Perú, a Estados Unidos por el trabajo de mi papá. Su papá era No, americano, mi ¿no? papá era peruano. ¿Era peruano? Peruano, ascendencia inglesa, pero peruano. Ah, ya. ¿Y su mamá? Limeña. Limeña. Bueno, ¿y cómo fueron a parar a Estados Unidos, Por padre? el trabajo de mi papá. Ujú. Mi papá consiguió un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo. Era un funcionario del BID y por eso nos fuimos allá. ¿Cuánto tiempo duraron en Estados Unidos? Bueno, yo viví más de 30 años allá. Después me regresé, o sea, a los 22 años me regresé al Perú, huyendo de la vocación. Huyendo de la vocación, así Sí. como San Agustín le estaba sacándole Lo que el pasa es cuerpo. que nosotros tuvimos la bendición de habernos creado una familia muy católica, o sea, católica, además un matrimonio muy feliz entre mis papás. Entonces siempre nos quisimos casar. Eso también le pasó a mi hermano. Ujú. Bueno, padre, ¿cuántos hermanos son ustedes? Fuimos 7, 7. ¿Y ustedes son los únicos? somos los últimos. Nuestra hermana mayor murió. Ujú. ¿Ustedes son gemelos o mellizos? Somos gemelos. Gemelos, se parecen muchísimo también. Sí, bueno, ya con los años ya no tanto. Pero me imagino que antes hacían pilaturas, ¿no? Esa cosa que se cambiaban y todo. Bueno, padre, cuéntenos, aquí estábamos hablando aquí detrás de cámaras, que ambos son hermanos, gemelos, y ambos fueron llamados por el Señor. ¿Y fue simultáneo ese llamado? No, mi hermano era más mundano que yo. Entonces lo que pasó fue que Dios lo tocó primero a él. ¿Ya? Y el cambio en mi hermano fue tan notorio. Primero pensamos en la familia que se había vuelto loco. Y el primero a pensar eso era yo. Siempre fuimos, digamos, ahora yo me comparo con la juventud de ahora, bastante tranquilos. Éramos, como decimos en Perú, fiesteros. Ya salíamos a bailar, ya teníamos amigos, salíamos a comer pizza, a tomar cerveza. Nunca, yo gracias, nunca consumí drogas. Traté de llenar mi vida con lo que ofrecía el mundo, sanamente. Sanamente. Pero me di cuenta, me acuerdo de una discoteca, un día, tenía pues 21 años, había ido con un primo y un amigo a esta discoteca. Y era un poco tímido, un poco introvertido, y ellos consiguieron chicas con quien bailar. Y yo por ser tímido me metí a la barra y me puse a tomar unas cervezas. Y como es increíble cómo el Señor nos habla cuando menos lo esperamos. Y en ese momento el Señor permitió que yo hiciera una autorreflexión sobre mi vida. Y en una discoteca, porque ¿Una uno discoteca? dice, porque uno dice está en un retiro, en No, un para parque. nada, yo ni siquiera he ido a un retiro nunca. Y lo gracioso del caso es que de pronto el Señor me hizo ver el estado de mi vida. Me di cuenta lo vacía que era mi vida. Y un momento me acuerdo, yo mismo me pregunté, debe haber mucho más en la vida que esto. Lo gracioso del caso que aparentemente teníamos todo para ser felices. Ya teníamos una situación económica bastante cómoda, íbamos a una buena universidad, teníamos amigos, todos los fines de semana habían fiestas, tenemos automóvil, o sea, no nos faltaba nada aparentemente. Pero sí me faltaba mucho. Lo más importante. Me faltaba el Señor. Yo salí de ese encuentro inesperado con el Señor, porque no sabía ni siquiera que era con el Señor, realmente preocupado. ¿Ya? Y no quise volver a pensar de que mi vida era vacía. Y yo estaba ya preparándome para terminar la universidad, quería regresarme al Perú, y a los pocos meses fui por primera vez a un grupo de oración carismático. Y ahí tuve un encuentro con el Señor. Y lo que pasó fue que no que fue, digamos, que sentí la efusión del Espíritu Santo, algo así, no. Fue muy, o sea, el Señor me tocó en el sentido que sentí la necesidad premiante
de confesarme, pero nunca me confesaba. Nunca se había confesado. No, sí me había confesado, pero yo me confesaba en aquel entonces cada 8 meses, ahora me privo. ¿Ya? Me confesaba cada 8 meses y porque no, o sea, ya una vida, lamentablemente no en estado de gracia, ya, no comulgaba. Iba a misa, pero a hacer acto de presencia, a marcar tarjeta, como decimos en Perú. ¿Ya? Y me di cuenta lo vacía que era mi vida. ¿Ya? Pero después de la confesión, no bien empecé a tomar en serio la confesión, la misa, la gracia de la misa, la gracia que nos ofrece el Señor, empezó a cobrar vida. Y el Señor conquistó mi corazón a través de su amor. Porque en la misa me sentí amado como en ningún lugar del mundo. Y allí al mes empecé a sentir el llamado del sacerdocio. Y estaba en un supermercado, ¿ya? Y de pronto sentí, porque es como Dios mora en nosotros, sentí en un instante, y fue como un shock, como si fuera un relámpago, que el Señor me decía, no solamente quiero más de ti, te quiero solamente a ti, te quiero totalmente para mí. Me dio a entender un instante que era el sacerdocio. Y la verdad de los hechos es que me asustó. Yo entré al supermercado, no sé, a comprar qué cosa, champú, lo que fuera, y salí corriendo. No es conmigo, no oigo, no veo. No, bueno, sí, entonces, y la verdad del caso, que ni siquiera le conté a mi hermano, que ya sentía el llamado al sacerdocio. Pero básicamente lo sintieron como muy simultáneamente, ¿no? No, él ya hacía más de un año que lo sentía. Ah, ya. Ya. Entonces lo que pasó fue que por un tiempo no le conté a mi hermano pensando, ay, estaré pensando lo mismo que mi hermano porque él quiere ser sacerdote. ¿No será que quiero estar con él? Pero después me di cuenta, mi hermano entró al seminario, ya no estaba con mi hermano, yo seguía yendo a fiestas y todo, pero ya sentía un vacío con eso. Y sin embargo, sentía, y el llamado es como una marea. Va y viene, no es que el Señor constantemente te dice, que sea sacerdote, no. Ya, es una marea, va y viene. Y el Señor tiene mucha paciencia, porque tenemos que acostumbrarnos a su voluntad. Y el Señor es tan paciente y tan realista que Él baja a nuestro nivel. Él espera que nosotros nos tranquilicemos, Él rompe nuestros esquemas, que nos tranquilicemos con su voluntad y aceptemos su voluntad, abracemos su voluntad, asimilemos su voluntad. ¿Ya? Vale, vamos a una pausa y te Ya, regresamos. muy bien, ya. Bueno, mire, comentábamos aquí, teleamigos, que el Señor es prudente, pero insistente, ¿no? Y el Padre me decía que, ¿cómo es que dice? El Señor es santamente terco. Santamente terco. Y cuando Él se propone algo, pues... Y lo que pasa, el Señor, como dice la palabra de Dios, lo que le dijo Dios Padre Yahvé a Jeremías, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo ya te conocía, ya te amaba. Él nos conoce, ¿ya? Entonces, porque Él nos conoce y conoce nuestra personalidad, todo, Él nos quiere plenamente felices. Y por eso Él conoce y sabe que su voluntad, lo que para nosotros parece a veces, muchas veces, que rompe nuestros esquemas, es lo que realmente nos va a hacer felices. Y nosotros siempre le hacemos el quite, por lo general, ¿no? Como que no es conmigo, ¿no? Bueno, padre, ¿qué pasó? Los locos, como decimos en Perú. Sí. ¿Qué pasó cuando usted ya decide tomar la parte sacerdotal? Usted, como yo decía al principio, ambos son fundadores, usted tiene su comunidad. Lo que pasa, miren cómo es Dios de maravilloso. Yo me regresé a Lima, a Estados Unidos, en mayo del 83. Y a los pocos meses de haber regresado a Estados Unidos, ya estando en el seminario, tuve un sueño con Jesús. Y el sueño estaba de vuelta en el Perú. Lima es un sector, el departamento de Lima y toda la costa peruana es muy árida, y hay muchos cerros. Entonces en el cerro, yo estaba con Jesús frente a un cerro.
y me habían avisado en el sueño de que iba a haber una entrevista en vivo en directo con Jesús en el cielo. Entonces yo quería verlo a Jesús. Claro. ¿Ya? Y pensé que iba a haber mucha gente. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que en el sueño el único que iba a ver a Jesús era yo. Y el Señor, en el sueño Jesús me hablaba y me hablaba y me hablaba, me hablaba. Yo en el sueño le tenía todo y captaba todo lo que me decía. Y sabía que era muy importante. Me desperté del sueño y ya no me acordaba nada. Pero eso quedó ya en su interior. Sí, y me acuerdo que después, muchos años después, todavía era seminarista, como en cuarto año de teología, el Señor me dijo, yo le pregunté a Jesús, ¿y qué es lo que me decías en ese sueño? Aún no estás listo para entenderlo, pero yo te lo revele. Y lo que él me decía es, vas a regresar al Perú algún día para ser fundador. Bueno, y su hermano es fundador, lo lógico era que uno dijera, bueno, que los dos se hubieran unido, pero ¿qué pasó cuando...? Esa también fue lo que yo pensaba. Y decía, Señor, pero si nos trajiste juntos al mundo, nos querrás juntos en esta congregación. Pero conforme yo también me fui sanando interiormente, porque fui incluso a terapia, todo muy bien, lindo, un proceso de sanación interior. Que qué hermoso dedicar un momentico ahí, porque uno se imagina que un sacerdote pues ya es santo y ya no necesita sanación ni nada, ¿sí? Nada que ver. Pero todos necesitamos sanación. Todos ¿sí? necesitamos sanación. Y cuando uno viene de una familia disfuncional, mi papá fue hijo de alcohólico. Y lamentablemente sufrimos abuso físico, verbal y emocional. Y uno piensa muchas veces que el Señor llama a la gente idónea, ya que no tiene heridas. Todos tenemos heridas. De que fuimos concebidos con un pecado original. Ya estamos heridos. Pero el Señor permite esas heridas para que nosotros aprendamos a depender en Él y aprendamos a recurrir a Él. Y también creo, padre, y siempre lo he pensado, para que nosotros a través de nuestra experiencia, ya habiendo hecho un proceso, podamos entender a otras personas. Por supuesto, si yo mismo no he palpado mis heridas y no las reconozco y no las he superado y llorado, pues esa parte de ese proceso es llorar las carencias del pasado, ¿cómo voy a poder identificarme con las heridas de los demás? Con las heridas de los hermanos que Dios pone en mi comunidad. ¿Cómo voy a compadecerme también? Exactamente. Jesús, ante nuestras heridas, no es indiferente, al contrario, Él se compadece. Y esa fue una de las primeras experiencias de sanación que tuve. Yo vi a Jesús llorando, pero desconsoladamente, por lo que una herida de mi papá. Porque es que eso es lo importante, que saber que cuando nosotros sufrimos, Jesús llora con nosotros. Cuando nosotros reímos, Jesús ríe con nosotros. Y nosotros muchas veces pensamos que ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Y Dios está al pie de uno, Jesús está al pie de uno, ayudándonos a llevar la cruz, ¿no? ¿Puedo contar Claro, padre. La experiencia que tuve fue, yo a los 7 años aprendí a montar la bicicleta, pero a golpe limpio, con mi papá. Y fue una experiencia sumamente traumática. Pero como toda persona, muchas veces lo que hacemos es reprimimos la herida, el dolor. Lo escondemos. Sí, lo escondemos. Entonces lo que pasó fue que yo cuando ya estaba en seminario, en segundo o tercer año de teología, mi hermano el padre Felipe oró por mí frente al Santísimo. Y me preguntó, pide al Señor que te refresque la memoria y te muestre una herida que quisiera sanar. Yo primero pensé en una chica que me gustaba, que no me dio bola y tanta cosa. Me dijo, no, yo creo que Dios quiere retroceder un poco más. Ella sabía cuál era la herida. Y la herida fue cuando tenía 7 años, aprendió a montar bicicleta. Y lo que pasó, Marta, fue... Primero fui como si hubieran tomado una película de video, lo hubieran filmado. Me vi como chiquito, tratando de montar la bicicleta. Volví a sentir el nerviosismo. Mi papá, tratando de correr detrás mío, me caía, me cacheteaba, me zamaqueaba, me insultaba. Y eso duró como un mes. A tal punto yo pensaba, y lo que yo sentía era lo que yo sentía a los 7 años. Señor, ¿dónde estabas? ¿Por qué permitiste esto? Y al decir yo, ¿dónde estabas? Vi a Jesús, con una túnica blanca, arrodillado a mis pies llorando. Pero llorando desconsoladamente. No paraba de llorar. Y el oigo me decía siempre estuve contigo, siempre estuve a tu lado, jamás te abandoné. Entonces yo lloraba y lloraba y lloraba. Yo lo veía a Jesús en la visión, era clarita la visión. Él me acariciaba la cabeza, me abrazaba. Yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba.
De pronto lo vi que me levantó y me cargó. Cuando él me cargó, ahí solté el llanto fuerte que había reprimido durante tantos años, 16 años. Y sentía era tan fuerte su presencia, Marta, tan fuerte, que yo me olvidé que mi hermano estaba detrás mío orando por mí. Luego, duró la experiencia como 1 hora y media de oración. Sentí que el Señor me dijo, y ahora te pido que perdones a tu papá. Y lo pude perdonar. Pero lo que quiero decirle a los televidentes es que, y a los padres de familia, tienen que tener mucho cuidado cómo tratan a sus hijos. Porque esas heridas pueden tener secuelas sumamente graves. En mi caso, te lo digo con todo el corazón a mano, a Dios gracias, no busqué el amor pecaminosamente. Yo creo que si el Señor no me hubiera llamado tan joven al sacerdocio y no hubiera tenido una conversión, me hubiera ido por un camino, un sendero de inmoralidad sexual, por ejemplo, de promiscuidad sexual, ¿ya? Como muchas veces sucede. Y el Señor me dijo a mí, siempre te quise solamente para mí. Y me dijo, si tú hubieras caído en ese pecado de fornicación, te hubieras perdido. Bueno, entonces, ahora como llegamos a ese llamado para fundar esa comunidad, entonces, allí en la montaña, bueno, pasó eso. Sí, bueno, eso fue el sueño. Ajá. Lo de la fundación de la comunidad, yo hacía muchos años que sentía el deseo de ser religioso. Y una noche, después de una misa de oración, intercesión por los enfermos, estaba orando frente al Santísimo, y dije, Señor, mira, yo no se me quita la cabeza la idea de ser fundador, no de ser fundador, de ser religioso. Dime nomás a qué comunidad quieres que ingrese y dónde está esa comunidad. Mudo, yo mudo. Entonces yo le repetía, le pedía, yo me estaba desahogando con él. O sea, Señor, la verdad que el sacerdocio diocesano no me llena, entonces que me encanta la oración contemplativa. Extraño la vida comunitaria que tuve en el seminario. Y dije, bueno, y después le dije, Señor, bueno, al fin de cuentas, Jesús, lo único que quiero es hacer tu voluntad. De pronto sentí como si hubieran quitado el techo de donde estaba, descendió sobre mí una fuerza tan fuerte del Espíritu Santo y escuché clarito dentro de mi corazón, hijo mío, regresa al Perú y funda una nueva familia religiosa. Entonces yo luego me quedé en shock, le dije, ¿qué? No le dije, qué lindo, sino ¿qué? Porque para mí me quedé estupefacto. Y le dije, pero ¿por qué? Y luego le pude preguntar, ¿y qué nombre va a tener esta comunidad? Y ahí es donde escuché el nombre, Siervos de la Divina Misericordia. Qué hermoso, padre. ¿Ya? Y me indicó después dónde quería fundar la comunidad. Padre, vamos a un corte y ya regresamos. Bueno, padre, me imagino que entonces ya viene, ya usted ya entra a formar su comunidad, llega ya a Lima. ¿Qué pasa ahí? Bueno, empiezo a discernir qué es lo que Dios quería. Bueno, yo había estado discerniendo. Y nuestra comunidad se dedica, obviamente, con el nombre Siervos de la Divina Misericordia, propagamos el mensaje del diario Santa Faustina, la misericordia de Dios. Que es lo más hermoso, ¿no? El amor de Dios y la misericordia. Sí, es maravilloso. Pero también otro aspecto es la sanación entre las clases sociales del Perú. Que ¿Ya? son muy marcadas, ¿no? Son muy marcadas diferencias. Entonces, el Señor ha puesto en mi corazón, en oración, que tuve una experiencia muy linda con el frente al Santísimo, me reveló mucho su dolor por los pobres. Y me dijo, una de las cosas que me dijo en esa experiencia que tuve, que el racismo es incompatible con el Evangelio. Entonces también tratamos de evangelizar a todas las clases sociales y trabajar por la reconciliación entre las clases sociales. O sea, es buscar la reconciliación no con la teología de liberación, sino con la teología de reconciliación de Juan Pablo II. Del amor. Sí, del amor, es puro amor. Y nuestro carisma principal es vivir el amor radical, en familia. Y también, y esto es muy triste que se ve en la iglesia muchas veces, en las comunidades religiosas o entre sacerdotes, se habla mucho, se predica mucho de la misericordia,
pero muchas veces no se vive la misericordia en las comunidades religiosas. Dentro de las mismas... Claro, entonces nosotros lo que hacemos es, realmente enfatizamos ese amor radical, ¿ya? El amor a los pobres, ¿ya? El ayudarlos, también ayudamos a los pobres. Trabajamos en una parroquia, apoyamos una parroquia que se llama Santo Eulalia y vamos a las zonas más altas de la Sierra de Serranía de Lima a evangelizar. Bueno, padre, a ver, un consejito para los papás, para los sacerdotes, para las personas que nos están viendo, de la importancia de lo que es tener un corazón sano, una sanación interior. Ya, pero es muy importante la sanación interior, pero para que haya una verdadera sanación interior y crezcamos en la santidad, quiere decir en la humildad, tenemos que tener una vida de oración. Tiene que haber orden en nuestra vida. Hoy en día muchas veces en la iglesia hay mucho activismo, pero hay poca oración. Entonces lo que pasa es que muchas veces no hacemos la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad creyendo que lo que hacemos es la voluntad de Dios. ¿Ya? Entonces lo que nosotros tratamos de hacer, tenemos una vida de oración muy profunda, pasamos como 3 horas frente al Santísimo todos los días, tenemos mucho diálogo, ¿ya? Y siempre también evangelizamos familias. Justamente esta mañana he dado un retiro para padres de familia en Colegio Católico en Zipaquirá. ¿Ya? Y también le enfatizamos que a los padres de familia, ellos también tienen que crecer en su fe, ellos también tienen que crecer en el amor de Dios, y que ese mensaje, esa verdad del amor, que Dios es amor, tiene que entrar en sus corazones y que ellos vivan ese amor en el hogar. Es una experiencia, ¿no? Porque podemos hablar mucho del amor de Dios, de esto, pero si no tenemos la experiencia, pues no podemos. Exactamente, y sobre todo también sanarnos. Si yo soy, así como yo como sacerdote, mi papá, yo sé que mi papá y mi mamá hicieron lo mejor que pudieron, ya, pero mi papá lamentablemente no se sanó las secuelas de haberse criado en un hogar alcohólico. Entonces, si uno no se sana, lamentablemente las heridas tienen secuelas muy negativas en el hogar. ¿Ya? Bueno, padre, yo quisiera hablar mucho más con usted y yo creo que aquí los teleamigos quisieran escucharlo más, pero aprovechemos que está aquí, padre. Gracias por haber estado aquí y por favor una oración para nuestros teleamigos. Te pedimos, padre. Señor, en este momento, porque sé que tú estás en todas partes, que descienda tu divina misericordia sobre todos los televidentes, sobre este país tan maravilloso, pero a la vez tan herido. Pido, Jesús, que aprendamos a amarnos, a perdonarnos y a valorarnos como hijos de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, teleamigos, por estar con nosotros. Gracias, Padre Scott, por haber venido. Y de verdad, aprende uno mucho con usted. Dios lo bendiga. Muchas gracias, muy amable.